Ministerio de Salud y la Alcaldía de Guayaquil firmarán un convenio para vacunar contra el COVID-19 a 1.800.000 personas en el puerto principal. COE Metropolitano de Quito planteó mantener restricciones de movilidad vehicular, aforo reducido en transporte público y reuniones sociales durante el feriado de Semana Santa. Científicos de la India detectan una variante doble mutante de COVID-19. 28 años a alias Reinel, quien custodiaba al equipo periodístico de Diario El Comercio durante su secuestro y asesinato en 2018. Policía decomisó medicamento que ingresó a Ecuador de contrabando. Los fármacos iban a ser utilizados como sedantes para procedimientos quirúrgicos. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. En pocos días, el municipio de Guayaquil firmará un convenio con el Ministerio de Salud para vacunar contra el COVID-19 a 1.800.000 personas. Se informó que el gobierno nacional comprará el fármaco, mientras que la aplicación de las dosis estará a cargo de la mesa técnica conformada por la alcaldía del puerto principal. El convenio será firmado el próximo lunes y con ello se espera vacunar al 70% de los guayaquileños, alcanzando así una inmunidad comunitaria contra el COVID-19. Según el vicealcalde de la ciudad, Josué Sánchez, el Ministerio de Salud será el encargado de comprar el fármaco, mientras que la logística estará a cargo de la mesa técnica conformada por el municipio. Al final del camino hay una luz y hoy estamos a punto, a días de firmar un convenio para poder inmunizar a 1.8 millones de guayaquileños. El acuerdo fue alcanzado luego de una reunión entre representantes del municipio porteño y el ministro de Salud, Mauro Falconi. Ha sido un diálogo completamente fructífero, eso nos da la medida que cuando hay buena voluntad de las partes se puede definitivamente llegar a soluciones completamente viables y mejores para todos. Sobre el proceso de vacunación se informó que se dará de forma transparente, aunque con ciertas restricciones. Tratando de no respetar el derecho a la privacidad, a la confidencialidad que tienen los pacientes, solamente sería el hecho de que salga el número de cédula y con eso sepan quién ha sido vacunado. Mientras se espera la adquisición, en la Universidad Espíritu Santo se continúa inoculando a los profesionales de la salud. Este jueves fueron inmunizados más de 2.000. Pertenecemos al Hospital Clínica San Francisco y ya tenemos el segundo refuerzo y gracias a Dios estamos muy bien. Nos exponemos día a día con los pacientes, entonces sentimos que no es privilegio lo que hemos hecho, sino es por nuestro trabajo el día a día, ¿no? Derecho. Nuestro derecho, sí. El presidente Lenín Moreno se refirió sobre el acuerdo y dispuso al ministro Falconi hacer lo mismo con los demás municipios del país. Informó Jorge Salazar. Quito contará con 3,2 millones de vacunas contra el COVID-19 tras un acuerdo entre el alcalde Jorge Yunda y el ministro de Salud Mauro Falconi. El municipio de Quito pondrá la parte logística para avanzar rápidamente con la inoculación de los capitalinos. Más adelante les ampliaremos esta información. Ahora les contamos que el presidente Lenín Moreno constató la aplicación de vacunas a adultos mayores en el Hospital Luz Helena Arizmendi, ubicado al sur de Quito. Hasta la fecha, más de 10.000 personas de la tercera edad han sido inmunizadas en todo el país. En el Hospital Luz Helena Arizmendi, ubicado al sur de Quito, el proceso de vacunación a adultos mayores fue más organizado. No se registraron filas, lo que sí hubo una masiva afluencia de personas de la tercera edad que se inscribieron en la plataforma web y llegaron de acuerdo a la confirmación del mensaje de texto para recibir la primera dosis. ¿Por qué se vacunó? Para evitar el virus. Cerca del mediodía de este jueves, el presidente Lenín Moreno realizó un recorrido por las salas de vacunación y sitios de observación de vacunados para constatar cómo avanza la denominada fase 1, en la que han sido inoculados más de 10.000 adultos mayores en todo el país. Yo voy a estar todos los días
en 1 o 2 sitios de vacunación para verificar que esté llevándose a cabo de la forma como nosotros aspiramos. El ministro de Salud, Mauro Falconi, señaló que aún están afinando detalles tras las denuncias ciudadanas de que no han recibido el mensaje de confirmación para la cita de vacunación. Nosotros estamos realizando ya confirmaciones telefónicas, básicamente por el 171 mismo, para que no exista este tipo de inconvenientes. Este es un plan que estamos nosotros implementándolo. Sobre el plan de vacunación, dijo el primer mandatario que todavía no está listo, pero que reunirá todos los protocolos y criterios para alcanzar el objetivo de su gobierno. En este momento, por supuesto, falta los mecanismos de retroalimentación y ciertos elementos micro que hay que afinar. En esta jornada en la Casa de Salud, 576 adultos mayores fueron parte del proceso. Herminia Andino, de 100 años, no tuvo reacción alguna al fármaco y en 21 días tiene que regresar para la segunda dosis. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Por qué se vacunó? Para que no me pegue el virus. Hasta el 20 de mayo, el gobierno tiene previsto que más de 1 millón de personas de la tercera edad estén inoculadas, informó Priscila Cadena. Debido al incremento de pacientes con coronavirus, las camas de las unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Guayaquil permanecen llenas. Esta situación se vive en los hospitales del Ministerio de Salud Pública, en el IES y en las clínicas privadas. Todas estas personas que ocupan las 32 camas de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Verdaza de Guayaquil llevan de 30 a 40 días intubados. Su estado es crítico, lo que refleja que la capacidad de camas en esta casa de salud para atender a pacientes con COVID-19 está copada en un 100%. Lamentablemente, como hace muchos meses, al 100%. Con mucha demanda de camas, no es que fallece un paciente, 2 pacientes por día, las camas están totalmente llenas. No podemos parar la producción del trabajo. La atención es de las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las edades de estos pacientes fluctúan entre 25 y 72 años. De los 32 pacientes, 28 permanecen acostados boca abajo, todos con insuficiencia respiratoria, por lo que es necesario la ventilación mecánica o asistida, pues la mayoría requiere de este procedimiento. Ya que tenemos demasiados pacientes, ya hay pocos sedantes, hay pocos relajantes, y cada vez se están agotando más los recursos. En esta área existen 15 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras y auxiliares. Igual que el año pasado, parece que esto se vuelve a repetir, pues esto acarrea a que doblemos o tripliquemos esfuerzos, sobre todo nosotros los que estamos aquí al cuidado en primera línea. Ellos están preocupados, pese a dar todo de sí reciben llamadas tras llamadas de personas que se han contagiado y sus síntomas son cada vez más fuertes. Y debido a la dura situación que se vive en las unidades de cuidados intensivos en todo el país, aquí en el Hospital Luis Verdaza de Guayaquil, sus directivos pondrán en marcha un nuevo plan de emergencia, que consiste en incrementar nuevas camas para seguir atendiendo a pacientes contagiados con COVID-19. No solamente es poner las camas, sino el personal más intensivistas, enfermeras, médicos, equipo de apoyo y medicación, ventiladores. De allí que se hace un nuevo llamado a la población a seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarilla, el lavado constante de manos, el uso de alcohol y a no salir innecesariamente. Sería lo indicado para bajar la incidencia y mortalidad por el COVID-19, informó Carlos Julio Gurumendi. Preste atención, el COE cantonal de Manta dispuso el cierre de playas los fines de semana y feriados como parte de las nuevas medidas de restricción que buscan mitigar el aumento de contagios. El sector turístico prevé un golpe económico que no le permite levantarse desde el inicio de la pandemia. El sector turístico de Manta prevé pérdidas económicas debido al cierre de las playas los fines de semana y días de feriado, según lo resuelto por el COE cantonal como parte de las nuevas restricciones para mitigar los contagios de COVID-19. Veo las medidas súper malas. Nos está afectando a todos los locales que están aquí en el Murciélago y no es posible que estén cerrando, estén tomando las medidas de cerrar la playa mientras pueda haber otras medidas de incluir un aforo máximo de 500 personas. Sin embargo, también están conscientes de la situación hospitalaria que atraviesa el cantón y el incremento de la curva de contagios. Sabemos que no afectarán mayormente al turista que ya está en la ciudad,
porque no solamente tenemos playas, también tenemos bosques, tenemos ríos. El alcalde de la ciudad informó que tras la valoración de las mesas de salud, seguridad y del Ministerio de Salud Pública, se estableció que en las playas inciden las aglomeraciones. Que la incidencia que ha tenido el carnaval y las elecciones que se siente directamente en los hospitales, en las casas de salud, con las cifras de infectados, con las cifras de complicaciones y también con las lamentables cifras de fallecidos. El COE también resolvió, entre otros puntos, la prohibición de todo eventos religiosos y políticos, como procesiones, velorios, misas, mitines, caravanas y reuniones con relación a la segunda vuelta electoral. Muy bien esa medida, porque mientras más nos cuidemos mejor, para erradicar de una vez por toda esta situación que estamos pasando. Por un lado le veo positivo, por lo que la gente a veces no usa mascarilla, las medidas de precaución que deberíamos tomar. Mientras los establecimientos comerciales, restaurantes y negocios atenderán con el 30% de aforo de lunes a sábados hasta las 10 de la noche y los domingos hasta las 15 horas. Que esto puede significar seguir con nuestras actividades normales en las próximas semanas. Y es que en Manta el nivel de contagio sigue creciendo de forma alarmante, lo que genera que las casas de salud trabajen a su máxima capacidad. Que ya ahora no solo el número de camas en UCI están copadas completamente, sino que en emergencia los emergenciólogos están practicando la ventilación mecánica. Desde la provincia de Manabí informó Wendy Delgado. Estudios realizados en varios estados de la India detectaron una nueva variante doble mutante de COVID-19, además de otras cepas importadas. Esto ocurre cuando la nación atraviesa la segunda ola de infecciones que continúan en aumento. Las variantes son cada vez el centro de preocupación en medio de una pandemia que deja en el mundo cerca de 3 millones de fallecidos. Y es que para científicos hasta hace poco, 3 cepas eran las que más temor causaban: la británica, la sudafricana y la brasileña. Pero para hoy, a esta lista se agrega una más, la denominada nueva variante doble mutante de COVID-19 que fue detectada en varios estados de la India. Según expertos del país, esta nueva mutación se detectó en su mayoría en el estado occidental de Maharashtra, tras varias pruebas de la secuenciación del genoma del virus. Y si bien aún no está claro cuántas infecciones se han relacionado o si la cepa es más peligrosa, los científicos se mantienen trabajando y además determinan si las vacunas serán menos efectivas con esta variante. Este anuncio se produce en plena segunda ola de infecciones que atraviesa la India, pues solo en las últimas 24 horas sumó más de 47.000 infecciones, un contraste total, pues el mes pasado se detectaron apenas 10.000 casos diarios. Epidemiólogos creen que con la aparición de la nueva cepa, las cifras de infectados y muertos en la India podrían ser parecidos a los del pico de la pandemia, por lo que médicos aceleran el proceso de vacunación, donde hasta el miércoles se administró 50 millones de dosis. Con estos datos, el país se ubica como el tercero del mundo más afectado por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, informó Ismenia Solórzano. En Israel, las autoridades lograron vacunar contra el coronavirus a más del 50% de su población, con ambas dosis requeridas. Por otro lado, en Uruguay, un helicóptero que llevaba vacunas contra el COVID-19 se estrelló, lo que provocó la destrucción total de las dosis. En Israel, más del 50% de la población ya fue inoculada con ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19. En total, son más de 4.6 millones de personas las que han recibido las 2 inyecciones de la vacuna de Pfizer. Y es que gracias a la rápida campaña de inmunización, los contagios diarios en el país se han reducido a gran velocidad en los últimos meses. En Uruguay, un helicóptero de la Fuerza Aérea que trasladaba vacunas contra la pandemia sufrió un accidente en el sureste del país. Según informes, el siniestro se produjo tras detectarse una falla y al aterrizar se incendió, sufriendo pérdidas totales del cargamento compuesto por 300 dosis de Pfizer. Además, se informó que los integrantes de la tripulación del vuelo se encuentran hospitalizados y en buen estado. En Perú, un médico fue violentamente agredido luego de comunicarles a los familiares de un paciente con COVID-19 y quien tenía el 95% de los pulmones comprometidos, que falleció. Los agresores fueron trasladados a la comisaría mientras que el galeno sufrió hematomas en la cabeza y tuvo que recibir atención médica. Paraguay confirmó la circulación de la variante brasileña de coronavirus en varios departamentos del país. Las autoridades estiman que no se descarta la presencia de otras mutaciones. Esto ocurre cuando el sistema de salud de Paraguay está colapsado y los casos van en aumento. Es por eso que el gobierno anunció una vuelta a la cuarentena estricta durante Semana Santa.
En Colombia denuncian un nuevo caso de aplicación de vacuna contra el COVID-19 vacía. El hecho se dio en Barranquilla y fue la hija de un hombre de 77 años de edad quien cayó en cuenta de lo sucedido tras realizar la grabación. Médicos de la localidad respondieron que se trata de un error, una aplicación fallida que se enmarca en un incidente de salud. Mientras tanto, en Chile, cerca de 14 millones de personas, es decir, cerca de un 70% de la población, inició una nueva cuarentena, pues las autoridades aseguran un fuerte aumento de nuevos infectados que volvió a poner en jaque el sistema sanitario. Esto pese a su impresionante campaña de vacunación, informó Ismenia Solórzano. Regresamos a nuestro país. En el sector de Calderón decomisaron insumos médicos que eran transportados en un bus de servicio interprovincial. La mercancía presuntamente ingresó de contrabando. El valor en el mercado ascendería a los $80.000. Agentes de la Unidad de Delitos Aduaneros de la Policía esperaban en el ingreso a Calderón el arribo de un bus interprovincial que llegaba desde Tulcán. Por información de fuente humana, conocían que un ciudadano colombiano entre su equipaje transportaba medicamento que habría ingresado del vecino país en calidad de contrabando. Tenía un tipo de pedido especial, pero el colombiano indica que tenía ya bajo pedido este tipo de producto que iba a ser ingresado. 418 unidades de Propofol, medicamento que se utiliza en procedimientos médicos como anestesia general en niños y sedación en pacientes mayores de 16 años con respiración asistida. En unidades de cuidados intensivos pretendían ser entregados en la ciudad capital. Estos medicamentos no cuentan con registro sanitario. Es decir, que la internación al país se lo hacía de manera ilegal. Según el jefe de la Unidad de Delitos Tributarios, la pandemia ha incrementado este tipo de actividades ilícitas. Extranjeros y ecuatorianos buscan introducir todo tipo de medicamento, vitaminas y otros suplementos, tanto para enfermos COVID como para pacientes recuperados. El año 2020 hubo un decomiso de cerca de 1.800.000 unidades de medicamentos y este año, en solamente 3 meses, estamos sobrepasando las 100.000 unidades de medicamentos que ha ingresado al país de manera ilegal. En esta oportunidad evitaron que el medicamento llegue, quién sabe, a farmacias, hospitales, incluso en ocasiones son ofertados a través de redes sociales, poniendo en riesgo la salud de los pacientes. Al no tener el conocimiento de la procedencia, estamos poniendo en riesgo al paciente. El cargamento decomisado está valorado en más o menos $80.000 en Quito, informó Iván Casamen. Más adelante, el gobierno envía por tercera ocasión a la Asamblea el proyecto de ley en defensa de la dolarización que busca la autonomía del Banco Central. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rechazó el informe realizado por la Comisión por la Verdad y la Justicia. El documento establece que se habrían registrado violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública durante las protestas de octubre de 2019. La cúpula militar calificó dicho informe de sesgado, errado y subjetivo. Supuestas violaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza pública fue lo que concluyó el informe realizado por la Comisión por la Verdad y la Justicia, creada por la Defensoría del Pueblo para investigar los hechos ocurridos durante las protestas de octubre del 2019, que fue rechazado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas rechazan categóricamente los razonamientos expuestos en referido informe y reafirma que actuaron siempre en el marco de la Constitución de la República, protegiendo los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos. Este informe fue entregado por la Comisión al Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, el pasado 17 de marzo, y este a su vez lo presentó este jueves al Grupo Parlamentario de los Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Atentados contra la vida, vulneraciones al derecho a la integridad personal, física y a la libertad de los ecuatorianos y ecuatorianas que protestaron durante el mes de octubre en el uso legítimo de un derecho, la protesta social. El jefe del Comando Conjunto, Luis Lara Jaramillo, defendió el accionar de las Fuerzas Armadas. Aseguró que se operó en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos, empleando únicamente materiales antimotines y jamás proyectiles de armamento letal. Al contrario, existieron graves afectaciones a la integridad y a la dignidad del personal militar, destrucción
e incineración de material y equipo militar, causando un prejuicio aproximado de $8.700.000, así como ataques violentos a unidades militares. Finalizó indicando que dicho informe carece de objetividad y fidelidad. Sus conclusiones son subjetivas, erradas y sesgadas. Rechazo que se suma al ya realizado por el primer mandatario Lenín Moreno y varios ministros de Estado. En Quito informó Adriana Rojas. El Ejecutivo envió por tercera ocasión a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de defensa de la dolarización. A partir de este jueves, el Consejo de Administración Legislativa tiene 3 días para emitir su resolución. Analistas económicos y constitucionalistas explican las implicaciones de la normativa. Dicen que la tercera es la vencida, y eso es lo que espera el gobierno de Lenín Moreno, que remitió este jueves al Consejo de Administración Legislativa el proyecto de ley de defensa para la dolarización. Tras 2 intentos fallidos, el Ejecutivo busca la aprobación de esta normativa, que a decir de expertos es clave para salvaguardar la autonomía del Banco Central y cumplir con los compromisos establecidos con el Fondo Monetario Internacional. El objetivo real es evitar una nueva metida de mano en el Banco Central. ¿Qué significa eso? Que se intente, el gobierno del momento, intente coger las reservas internacionales para financiar más gasto público. En febrero y marzo el texto fue rechazado por falencias de forma y fondo. Miembros del CAL señalaron que el proyecto fue negado por problemas constitucionales. La propuesta, a pesar de las modificaciones realizadas, mantiene los temas de fondo que buscan defender la dolarización. Necesitamos restaurar la regla de oro de la dolarización, que por cada dólar que recibe el Banco Central en depósitos, tenga $1 en la Reserva Internacional. El ministro recordó a través de un comunicado que la competencia del CAL es recibir y calificar el proyecto enviado con la finalidad de remitirlo a una comisión legislativa para su análisis y luego ser debatido por el Pleno. El constitucionalista Ismael Quintana señala que legalmente esta comisión no puede negarse a cumplir con sus deberes. ¿Qué tiene que hacer el CAL? Sencillamente revisar que el proyecto de ley, este proyecto de ley llamado de defensa de la dolarización, cumpla con requisitos formales básicos que se contemplan en el artículo 136 de la Constitución. A partir del envío, el CAL tiene 3 días para resolver si califica o no el proyecto, y en caso de una nueva negativa, el Ejecutivo puede ejercitar varios mecanismos legales que sancionen el accionar del CAL. Podrá ir a la justicia contencioso administrativa, podrá ir a la justicia constitucional a través de una acción de protección por omisión o contra el acto mismo. Lo más seguro es que sigamos en este círculo vicioso en el que el presidente presenta el proyecto, el CAL se lo rechaza y se lo devuelve, el presidente vuelve a ingresar el proyecto y así hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional. En cualquier escenario, el tiempo será el principal obstáculo para definir el futuro de este proyecto a solo 2 meses de un cambio de gobierno. En Quito informó Álvaro Terán. El consejero José Cabrera anunció que el Consejo Nacional Electoral mandó a imprimir más papeletas de las registradas en la primera vuelta. Adicionalmente, se inició la distribución de kits en el exterior y desde la próxima semana se lo hará a nivel nacional. 21 centímetros de alto por 14,8 de alto. Rosada con plomo es la papeleta para la segunda vuelta electoral. En el lado izquierdo se observa el binomio presidencial Andrés Arauz-Carlos Rabascal. Y en el derecho, Guillermo Lazo Alfredo Borrero. Su ubicación corresponde al número del movimiento o partido político. El registro electoral para la primera vuelta fue de 13.099.150 votantes, pero esta vez se incrementan las papeletas a 13.106.890 por las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada, que pueden votar. Van a estar en el padrón normal y también van a estar en el padrón de las personas privadas de libertad. ¿Qué pasa si el día anterior a las elecciones de las personas privadas de libertad sale una persona, sale en libertad? Él puede acercarse y votar en la mesa. Distribución del material electoral que arrancó esta semana con el exterior y ya llegó a su destino final. En el país, iniciará el próximo 29 de marzo, en la Amazonía.
Y culminará en Pichincha el 10 de abril. Adicionalmente, a diferencia de otras ocasiones del kit electoral, llevará un documento de apoyo técnico. En la primera vuelta, las novedades que hubo es en la llenada de las actas por parte de los miembros de juntas receptoras del voto, que lamentablemente en varios casos no asistieron las personas que fueron designadas y se tuvo que solicitar a gente que estaba en las colas, a la ciudadanía, que colabore, las mismas que no habían sido capacitadas. Precisamente con esa preocupación, el Consejo Nacional Electoral dio inicio a un nuevo proceso de capacitación. Capacitarlos a los miembros de Junta Receptora del Voto mediante dos medios, ¿no? El uno es bajo modalidad presencial en las delegaciones provinciales electorales, en las cabeceras provinciales, pero además de eso también hemos desarrollado un aplicativo que se lo pueden descargar en capacitacionelectoral.cne.gov.es. En el organismo electoral saben que el COVID-19 está en su contra para que los 272.853 miembros de las juntas receptoras del voto cumplan con el deber cívico, pero eso no les salva de una multa económica. Las multas son acumulativas. Por no haberse capacitado en la primera vuelta era de un 10% de un salario básico unificado. Y por no conformar la junta es un 15%. Informó Héctor Romero. Más adelante, 35 personas afectadas, además de casas y hoteles destruidos, dejan las inundaciones en Guayabamba. Ya regresamos en TVC. Atención, el Ministerio de Salud Pública comprometió 3.200.000 vacunas para inmunizar a Quito y los cantones aledaños. El municipio de la capital desplegará la logística necesaria para inmunizar a la población. Al menos 400 vehículos, un helicóptero y más de 5.000 funcionarios. De la reunión que mantuvieron la tarde de este jueves el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y el ministro de Salud, Mauro Falconi, en la plataforma gubernamental sur de la capital, salieron buenas noticias. Lo confirmó el burgomaestre. Tenemos la disposición de 3.200.000 vacunas para lo que significa Quito, que es la ciudad más poblada, para inmunizar alrededor de 1.200.000 personas. Así es, las dosis servirán para inmunizar a la población y a los cantones aledaños. Yunda explica que se desplegará un amplio contingente logístico para la inoculación. Bueno, vamos a poner 100 brigadas, vamos a poner los sitios donde se vacunarán, vamos a poner 400 vehículos, 5.000 personas de funcionarios municipales, vamos a poner un helicóptero, vamos a poner equipo de intensivistas, de emergenciólogos para los hospitales públicos que no los tienen en este momento y que hay una demanda de camas. Pero ¿cómo avanzará el cronograma de vacunación? Este será progresivo, sostiene. Nuestra principal preocupación siempre son nuestros adultos mayores, son los 300.000 adultos mayores que tiene Quito con vulnerabilidad, primero protegiendo a las más vulnerables, al personal de primera línea y luego pues a la población en general. Bueno, estamos complementados con el Ministerio de Salud. Mencionó que habrá un comité encargado de la vigilancia de la aplicación de las dosis para evitar así escándalos por favoritismos. Son técnicos en bioética, científicos, epidemiólogos que estarán vigilando que esta vacunación vaya con esta parte científica y técnica. Esperan que hasta el 31 de agosto esté inmunizada la capital. Este viernes se tiene previsto firmar el convenio entre el Ministerio de Salud Pública y la Alcaldía de la capital en el Salón de la Ciudad a las 5 de la tarde. Bueno, lo que nos ha informado tiene provisiones de AstraZeneca, de Pfizer y de Sinovac. Informó Marilyn Jaramillo. Y el COE Metropolitano exhorta al alcalde de la capital a mantener la calendarización de movilidad, pero extendiendo el horario, a conservar el 50% de aforo en el transporte público y el 30% de aforo en las reuniones sociales. Ello frente al feriado del próximo 2 de abril. De cara al próximo feriado del 2 de abril por Semana Santa, el COE Metropolitano de Quito exhorta al señor alcalde Jorge Yunda a tomar ciertas medidas que garanticen la seguridad de los habitantes capitalinos en estos días de asueto. Es así que este organismo solicita mantener la calendarización de movilidad ya establecida en la urbe durante los días 2, 3 y 4 de abril, con énfasis en el viernes de feriado, pero extendiendo el horario. Exhortándole al señor alcalde que se incremente el horario de restricción los días lunes, martes y miércoles de 8 a 20 horas y los días jueves y viernes de 8 a 22 horas.
La movilización de ciudadanos en el transporte público es otro de los temas que preocupan al COE. Por ello, invitan a las unidades a respetar el aforo del 50%, con el cual se garantiza el debido distanciamiento social para prevenir el incremento de contagios de coronavirus. Cualquier unidad de transporte que lleve pasajeros más del 50% del aforo establecido, se sancione con los 4 salarios básicos. Además de la sanción a estas unidades de transporte que no cumplan con el aforo, sean conducidas a un centro de sanitización. Al registrarse frecuentes aglomeraciones en toda la capital, el más destacado de los exhortos insta a mantener el 30% del aforo en reuniones sociales y corporativas. Que no se dé paso el incremento del aforo del 30 al 50% para las actividades de seminarios, convenciones, conferencias, congresos, eventos gubernamentales, eventos corporativos de negocios. Personal de las 9 administraciones zonales a través de la Agencia Metropolitana de Control realizará un aproximado de 27 operativos de vigilancia de aglomeraciones que se puedan registrar durante los siguientes días de descanso. En donde estará presente Intendencia, Policía Nacional y las instituciones del municipio. Informó Paola Castillo. 35 personas afectadas, 9 ciudadanos evacuados, además de 6 casas y una hostería destruida. Fue el resultado de la inundación ocurrida en el sector de Guayabamba como consecuencia del taponamiento de uno de los canales de riego, cuyo cauce fue modificado por la comunidad años atrás. Esta es la perspectiva desde el aire del daño ocasionado por el taponamiento de uno de los canales de riego del barrio Los Molinos en el sector de Guayabamba. Fueron más de 12 horas de inundación. Pese a que en la zona cuando ocurrió la emergencia no llovía, según varios testimonios, súbitamente vieron como un gran caudal de agua entraba a las casas. La puerta se atrancó y se cerró. Mis hijos se quedaron adentro y ya le digo, rompieron el techo y salieron. Entonces él rompió con las manos de él el techo de Ternir y se salieron. Le sacó a cada uno porque mis padres son de la tercera edad. Se subieron en el lavabo, es alto, y él pensó que de ahí no va a subir, pero el agua subía. El problema surgió en las parroquias altas del Quinche y Ascasubi. Allí la lluvia alcanzó los 32 milímetros. El río se desbordó, bajó con fuerza y en Guayabamba destruyó un muro y luego se encontró con un canal de riego taponado. Aquí lo que se ha hecho es obras de infraestructura rudimentarias para encauzar el agua de este río. Pero cuando ya por situaciones de excepción este caudal rebasa la capacidad técnica del canal, se produce lo que estamos viendo. Es por eso que 6 viviendas y una hostería quedaron cubiertas de agua y se contabilizan a 35 damnificados. 9 familias fueron evacuadas. Las personas afectadas, sin importar el peligro, intentaban recuperar sus enseres. Muchos lo perdieron todo. No pudimos sacar nada, o sea, ahorita todo está en el agua, porque no se puede ingresar. De acuerdo a los miembros de la Junta Parroquial, el embaulamiento antitécnico del cauce del río Quinches se dio porque en la zona, hace más de una década, sufren de sequías. Este problema suscita a los aproximadamente 12 años. Este río ha estado descansando, durmiendo con un caudal muy bajo durante todo este periodo. Y como este río abastece a muchos sectores aquí en Guayabamba para el regadío, las personas que utilizan han tenido que hacer una excavación, inclusive porque la cota de agua es muy baja. Tras la emergencia, las autoridades esperan hacer obras de mitigación como la construcción de muros de contención, informó Sofía Vintimilla. La capital soportó 2 horas de una fuerte lluvia acompañada de granizo, lo que provocó acumulación de agua en varios puntos. En el sector de San Roque quedó cubierto por un manto blanco, lo que ocasionó tráfico vehicular. Asimismo, también varias alcantarillas quedaron taponadas. En el sur de Quito, en sectores como San Bartolo, La Argelia, Oriente Quiteño, El Recreo, entre otros. La lluvia estuvo acompañada de rayos y truenos.